Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Este es un problema que sigue presentándose y que empieza a extenderse en diferentes grupos sociales. En un inicio, los trastornos de la conducta alimentaria se habían focalizado en mujeres de clase media alta. Ahora es un problema generalizado y vamos a evaluar que hay diferentes condiciones detonantes para un trastorno de la conducta alimentaria. Primero, cabe mencionar que un trastorno de la conducta alimentaria no emerge de manera espontánea, generalmente está acompañado de una comorbilidad previa, es decir, un problema de salud mental que detona el trastorno de la conducta alimentaria. Además, posteriormente a la instauración del trastorno de la conducta alimentaria, lo que vamos a ver es que también existe patología dual, es decir, trastornos que se desarrollan posteriormente a el trastorno de la conducta alimentaria. Algo que me gustaría aclarar, porque veo que hay una intervención muy inadecuada en ese sentido, es que los trastornos de la conducta alimentaria no deben ser tratados como experiencias adictivas, aunque comparten algunas características con los trastornos o las experiencias adictivas, trastornos de dependencia o experiencias adictivas, obviamente no cumplen las mismas características y el tratamiento tiene que ser diferente. Esto es importante porque a veces se intenta tratar la problemática de la misma forma y lo que conduce es a un tratamiento inadecuado. ¿Cuándo hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria? Cuando hay un problema con la regulación del alimento. Y esto es una representación de la relación que tenemos con el entorno, es decir, las personas que están teniendo problemas con la conducta alimentaria no solo están teniendo problemas con el alimento, están teniendo problemas para nutrirse de las relaciones interpersonales que existen en su entorno. Es decir, el alimento es una representación de la vida afectiva del paciente, ya sea porque está teniendo una ingesta excesiva, porque tiene una voracidad de recibir afecto, atención y cariño, o bien porque tiene una dificultad para recibir afecto, atención y cariño por parte de su entorno. ¿Cuáles serían los trastornos más comunes que vamos a ver? Bueno, primero va a ser la anorexia nerviosa, va a ser la bulimia, el trastorno por atracón y el trastorno de evitación o restricción del alimento, de ingesta del alimento. Estos serían los principales trastornos y lo que vamos a ver es que cada uno de los trastornos representa una dinámica a nivel relacional. Es decir, cuando pensamos en un trastorno no debemos de pensar en una persona solamente que tiene una patología. Debemos de pensar en un contexto que genera una dinámica que produce ese sufrimiento. Y la persona, es decir, la chica o el chico o el joven o el adulto que está pasando por este problema de trastorno de conducta alimentaria, lo que es un receptor sensible de toda esta dinámica que no está funcionando. Con esto no quiero decir que los padres sean culpables o que existe un culpable en general. Creo que lo que debemos de evaluar es la dinámica que construimos. Cuando nosotros abordamos un problema de la conducta alimentaria, un trastorno de la conducta alimentaria, lo primero que empezamos a evaluar es cómo se está relacionando el paciente o la paciente con su entorno familiar, con su entorno comunitario, en sus relaciones interpersonales. Esto nos va a dar un parámetro fundamental para evaluar el por qué está apareciendo este trastorno en ese momento de la vida del paciente. Además, debemos de relacionar que los trastornos de la conducta alimentaria muchas veces están ligados a trastornos de personalidad y también a experiencias traumáticas, como podría ser el abuso sexual o como podría ser la violencia física, el maltrato, la crítica excesiva. Por ejemplo, en trastornos como la bulimia o la anorexia, generalmente podemos identificar una relación problemática con la madre o con alguno de las figuras parentales. No es una regla generalizada, no lo podemos generalizar, pero sí es una tendencia común y cuando veamos este tipo de problemas, una parte importante sería evaluar cómo está esa dinámica. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, necesitamos también evaluar cuáles son las condiciones físicas y de salud, porque estos trastornos, al tener un problema con el alimento,
pueden comprometer gravemente la vida del paciente o su calidad de vida. Me gustaría hablar sobre el abordaje, una breve aproximación del abordaje. Lo primero que tenemos que hacer los profesionales y la invitación a los padres es ser valorados por un médico, para ver cuáles son las condiciones, para ver si existe alguna condición médica que podría agravar o generar la condición. Posteriormente, ir con un psicólogo especializado en el trastorno o con experiencia clínica en el trastorno para que pueda evaluar y también valorar la necesidad de apoyo psiquiátrico. Generalmente en la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria va a requerirse un apoyo psiquiátrico a la par del tratamiento psicológico. Posteriormente también valdría la pena trabajar en una terapia familiar en caso de que sea necesario para fortalecer los vínculos afectivos y o ir sanando la relación de los miembros de la familia. Me gustaría puntualizar algo. Creo que mucho de la dinámica de los trastornos de la conducta alimentaria también está siendo alimentada por las redes sociales. Esto es un problema que no depende de nosotros, pero que sí depende de la regulación y el manejo que hacemos dentro del entorno familiar. Por eso yo te invitaría a que si tienes un hijo o una hija que está teniendo problemas con esto, evalúes cómo está teniendo su funcionamiento social, sobre todo cuál es su dinámica en redes sociales y también cuáles son los estereotipos que está buscando. Además, poner mucha atención en los señalamientos, las críticas o bromas que realizan en el entorno familiar, porque tal vez para ti pueda sonar simpático, pero para una persona puede ser profundamente doloroso e incluso traumático. Bueno, por mi parte sería todo. Los invito a que se suscriban al canal, compartan el video para que podamos llegar a más personas y este problema empiece a mejorar. Que empecemos a prevenir porque es un problema que se puede tornar muy grave y creo que la mejor medida es la prevención. En cuanto veamos un cambio en los hábitos alimenticios de nuestros hijos o de nuestras parejas o nuestros familiares, vale la pena buscar ayuda profesional. No minimizar el problema, no pensar que es una moda, sino que es un trastorno que puede ser grave. Bueno, les mando un abrazo y estamos en contacto. Hasta pronto.